Bienvenido a la lección 24 del curso Plane de Blazor. En esta lección vamos a explicar cuáles son las características básicas de la ruta de los componentes en Blazor. Bueno, vamos a navegar la aplicación que hemos creado por defecto en las lecciones 1 y 2. Hemos ejecutado esa aplicación y vemos el resultado que obtenemos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros elegimos el componente Home, pues en este caso la ruta sería una sola barra, porque aquí veis en la ruta no aparece nada. Entonces veis cómo el componente Home únicamente en la ruta se define mediante la directiva page, solo está una barra. Y por eso es que nosotros solo vemos el nombre del servidor con su puerto. Si eligiéramos el componente counter, aquí sí que sin embargo sí que pues, la ruta sería una barra counter. De hecho, si nosotros vamos a la aplicación, navegamos al componente counter, efectivamente vemos que la subruta es barra counter, ¿no? ¿Y cómo se enruta este componente? Pues nosotros estamos haciendo clic en el menú izquierdo de navegación, ¿no? Sobre el componente counter. Entonces ese menú izquierdo viene definido dentro de la carpeta layout en el componente nav menu. Como veis, nosotros tenemos los elementos o los componentes navlink que definen la ruta que va a navegar a nuestro componente, ¿no? Entonces, en este caso, la ruta sería counter, ¿no? Que es cuando clicamos sobre este elemento navlink del menú de navegación izquierdo, lo que se ejecuta es esa ruta, esta ruta de aquí, ¿no? La ruta que está definida por la directiva page del componente. Y a su vez, esta ruta identifica el componente que debemos mostrar mediante el componente routes que está aquí, ¿no? Que veis aquí, router, ¿no? Como he explicado en la lección anterior, ¿no? Entonces, como veis, estas rutas, la característica básica que tienen es que deben ser definidas por la directiva page en el encabezado de cada componente. Pero hay otras características. Bueno, la siguiente característica sería que cada componente puede contener no solo una ruta, sino varias rutas, ¿no? Entonces aquí podemos poner incluso page barra counter barra primero. ¿De acuerdo? Entonces ejecutamos la aplicación, y podemos navegar el counter con esta ruta o ahora también con esta otra que hemos puesto. Perdón, que me he equivocado en la barra. Efectivamente, ¿veis? Entonces si yo copio esta ruta, voy primero a home y después la pongo aquí, veis como también navegamos al counter. Tenemos dos rutas que pueden navegar al counter, tanto esta, la primera, como la segunda, ¿no? La segunda no vamos a navegar a través del menú de navegación izquierdo porque no está definido el navlink, pero sí que podemos introducirla directamente en la barra de búsqueda del navegador, ¿no? Tenemos aquí, estamos en el weather y si introducimos en la barra del navegador directamente el counter primero, pues vamos al primero. Otro tema interesante es que sepáis que tampoco distinguen las rutas entre mayúsculas y minúsculas, ¿no? Entre letras mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si ponemos aquí en el nav menu counter con mayúscula, podemos seguir navegando el counter, ¿veis? En este caso hemos modificado el vínculo de la ruta, le hemos puesto una mayúscula y sin embargo aquí tenemos minúscula en counter y seguimos navegando. Entonces no se distingue entre mayúsculas y minúsculas. Bueno, estas son las principales características de las rutas en Blazor, ¿no? Respecto a los componentes. En el siguiente capítulo lo que vamos a tratar es cómo enviar parámetros a esas rutas. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia en esta lección.